Esteban, gracias por atendernos. Madrid, España, se ha visto conmocionada por la ola de violencia que está sacudiendo sus calles, especialmente por bandas latinas. Hoy has hecho un pronunciamiento, ¿puedes contarnos algo al respecto? Bien, en principio no solo son bandas latinas, es que hay otros grupos urbanos violentos, también ultras del fútbol y otros grupos que están en general en los últimos meses perturbando mucho, enfrentándose entre ellos y creando un clima de temor a la ciudadanía y en fin, rompiendo la convivencia. Este fin de semana en concreto han sido 2 chicos los asesinados, 2 han quedado también muy mal heridos, pero es persistente. Estamos ante un hecho tras otro, ante una situación donde las instituciones no están acometiendo como se debe, a nuestro juicio, este problema de la violencia urbana cometida por grupos fundamentalmente de carácter juvenil. Fundamentalmente es la delegación de gobierno la que tiene que poner planes muy concretos. De hecho, hubo con anterioridad también una guerra, digámoslo así, entre Latin King y Nietas en los años 2000. Yo viví eso con bastante intensidad y ahí la delegación de gobierno acometió un plan urgente, sobre todo para quitar las navajas, los machetes, las armas blancas que portan estos grupos, fundamentalmente los fines de semana, que es donde se da el momento donde se dan este tipo de peleas, este tipo de agresiones. Bueno, requisaron miles de armas. Se llamó la Operación Luna y la Operación Búho. Se pusieron muchas sanciones económicas administrativas por portar esas armas, que son armas prohibidas, y eso frenó. Ahora bien, luego llegaron las detenciones de los jefes, hubo sentencias judiciales, por ejemplo Latin King, Nietas y Dominican Don't Play están declarados ilegales por el Supremo. Lo que sucede es que la pertenencia a estos grupos no ha sido perseguida para ser puestos a disposición judicial, con lo cual hay como un escenario de impunidad que les alimenta. Pero aparte de las medidas legales y policiales, se pueden hacer muchas otras, como son tener una política de juventud preventiva de la violencia. Es que hay que deslegitimar la violencia. El problema es que la violencia se nos cuela por todas partes. Se nos cuela en la vida cotidiana, se nos cuela los fines de semana, se nos cuela en el fútbol, se nos cuela en el extremismo ideológico y religioso, se nos cuela por todos los lados. Y esto es lo que ha de ser acometido por las instituciones y no se está haciendo correctamente. Hablabas que en los años 2000 las peleas entre los Nietas y los Latin King, pero no sé si te acuerdas que 10 años antes también ocurría algo curioso, ¿no? Porque eran los skinheads los que daban palizas a los africanos, a los latinos que recién llegaban por España, ¿no? Bueno, esto es, en verdad, es el origen del movimiento contra la intolerancia. Precisamente los ataques a los inmigrantes por parte de estos grupos skinhead causaron el asesinato de una mujer dominicana negra, Lucrecia Pérez, cuya hija precisamente está en nuestra asociación, en Movimiento contra la Intolerancia, y es el origen de la creación de nuestra entidad. Nosotros coordinábamos campañas contra el racismo y cuando se producen estos asesinatos tomamos una decisión: no vale solo las campañas, sino que hay que hacer un trabajo permanente de deslegitimación de la violencia. Y desde ese momento empezamos a requerirlo a las administraciones y a veces nos hicieron caso y otras veces no nos han hecho caso. Y ahora estamos en una etapa donde nos hacen poquito caso. Recientemente he tenido yo una reunión con un alto cargo y diciéndole: o hay una política de juventud contra la violencia o realmente vamos a tener serios problemas. Esto estaba diagnosticado por nosotros. A la salida del COVID va a haber violencia. La gente sale a la calle, además va con alcohol, va con drogas, va mal y encima son grupos, estructuras organizadas. Esto es lo que no se puede permitir y no se está abordando como se debe. Pero, ¿no crees que aparte de políticas deberían endurecerse las leyes, ¿no? Porque incluso bajar la edad penal, ¿no? Porque cualquier niño de 16 años viene mañana, te mete 20 machetazos y no pasa nada, ¿no? La verdad es que esta ha sido otra reivindicación constante que hemos tenido, volver a la edad penal antigua. La edad penal antigua era a partir de los 16 años. Incluso había cierta responsabilidad en cuanto a la adopción de medidas, que se podían adoptar medidas desde los 12. Lo que hicieron fue subir la edad
a los 14 y subir la edad a los 18, con lo cual 18 años menos una hora, como ha sucedido, he vivido esos casos, pues hay una digamos, trivialización de la pena a unos niveles exagerados, y sale muy barato matar. A lo mejor una persona de 17 años y medio ha matado sabiendo artes marciales o utilizando machetes, ha matado a otra persona y a lo mejor en 5 años pues ya ha cumplido la pena que le corresponde por la ley de responsabilidad penal del menor. Yo creo que fue un error subirlo, sobre todo para delitos muy graves, como es el caso de los asesinatos. Y hoy lo vemos que la violencia en el escenario juvenil, cuando se nos socializan a través de las redes sociales, YouTube y una serie de instrumentos que tienen a su alcance, pues de repente podemos comprobar la peligrosidad, la virulencia que se pueden cometer a edades muy tempranas, y de hecho las bandas lo saben y por eso están utilizando a menores, porque tiene poco coste. Cuando un joven es detenido por un crimen, lo primero que te dice nada más llegar al centro es ¿cuántos años me como por esto? Y se quedan más tranquilizados si saben que tienen menos de 18 años. Dime, Esteban, qué curiosas son estas cosas, ¿no? Por ejemplo, hubo una época, un fenómeno aquí en Madrid especialmente, bueno, en otras ciudades de España también, en la cual, por ejemplo, usted iba por la calle, aparecían 20 niños del colegio y entre 20 te pegaban una paliza y encima lo grababan en vídeo, ¿no? Parecía como un deporte, como cazando un Pokémon de estos, ¿no? ¿Qué está pasando con la juventud? Yo creo que esta socialización de la violencia en el ámbito de adolescentes y jóvenes se está llevando con mucha facilidad a partir de la nueva tecnología de la información. Hoy se puede grabar todo, hoy se puede humillar a cualquier persona, hoy se puede en un tuit machacar a alguien, se puede hacer un acoso, a mí me gusta llamarlo acoso, no escrache, una hostilidad, grabarla y difundirla para humillar al prójimo. Eso se hace a la salida de un colegio, en un fin de semana, yendo a la caza de una persona concreta, y esto debiera estar bastante sancionado. Pero yo insisto, como se están haciendo con edades muy tempranas, prácticamente se viven escenarios de muy poco reproche, ni penal, ni de medidas, ni de respuesta, más que coyunturalmente en los medios de comunicación cuando es un escándalo, porque escándalo nos escandaliza a todo el mundo, pero luego si uno prosigue indagando qué tipo de medidas se han puesto a la postre, pues nos encontramos con que hay bastante poca la alternativa a todo este tipo de situaciones. Finalizo con esta. Bueno, en los últimos años el auge de menas en España, especialmente Madrid, en las grandes ciudades, ha traído consigo también hechos de violencia virulenta, ¿no? O sea, robos, mucha gente, dicen pobrecitos, son niños, pero es que yo no sé qué tienen, pero no voy a decir la gran mayoría, pero también están causando unos desmanes tremendos en España. A mí no me gusta llamarles menas. Menores no acompañados. Bueno, a mí no me gusta tampoco significar por esa categoría social. Creo que es violento quien practica la violencia. Entonces lo que hay que hacer, da igual que sea menor, que sea mayor, que sea acompañado, que no sea acompañado. Lo que hay que es perseguir las conductas violentas. Entonces si hay un grupo de gente que dispone de una cobertura que le posibilita cometer actos delictivos y actos violentos sin ningún tipo de control, pues este es el problema. Así que lo que tienen que hacer las autoridades en este caso es controlar ese tipo de escenarios, porque no solo se cometen actos violentos, hay agresiones sexuales, hay violaciones, hay robos, hay un escenario de delitos enormes. ¿Qué se debe de hacer? Pues que no haya impunidad. Yo creo que el principal aliado de la violencia o del delito es la impunidad, y eso es lo que hay que combatir.